Buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema que ya anteriormente habíamos visto, pero pues en esta oportunidad vamos a repetir y a recordar cosas que realmente pues son bastante útiles en este idioma que estamos aprendiendo. Entonces vamos a aprender un poco sobre el var y el yok, ¿cierto? Var y yok son dos palabras muy utilizadas aquí en el turco. El var, que se utiliza para expresar la existencia de algo, o la presencia de algo, y el yok también que se utiliza para expresar la inexistencia o la no presencia de ese algo. Bueno, o también puede ser el de alguien, vemos en algunos casos. Entonces, se puede aplicar tanto para personas o cosas, pero pues eh, es muy común, la verdad. Entonces, por ejemplo, hay una expresión turca que es el ne var ne yok. Ne var ne yok que lo utilizamos como en el español, como el que hay, ¿cierto? Como el que hay, o sea, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué más? Algo así. Porque si se acuerdan, nevar, pues, significa qué en el español. Entonces, nevar, neok, o sea, ¿qué hay, qué no hay? Eso es lo que dicen los turcos, qué hay y qué no hay. Entonces, básicamente es eso, acuérdense. El var trabaja más o menos como el hay, el haber, ¿cierto? También se trabaja un poquito como el estar, pero es un poco más informal de utilizar de esa manera. Entonces, voy a presentar más adelante. Por ejemplo, cuando uno llama a alguien, uno va a decir, por ejemplo, cuando va a una tienda, digamos, va uno a una tienda y no hay nadie presente. Entonces, cuando uno va a una tienda y no hay nadie presente y uno va a preguntar como que hay alguien, entonces uno utiliza la expresión kimse var. Un momento que sí, creo que tengo el teclado en español. Sí, está en español. Listo. Ya, ahora sí. Entonces uno utiliza la expresión kimse var mı, ¿cierto? Kimse var mı, ¿cierto? Kimse var mı. Entonces, es como decir kimse, que significa tanto alguien como nadie, ¿cierto? Kimse var, a ver. Este m, que es nuestro auxiliar de pregunta, en preguntas de sí o no, como en inglés que es yes no question, las preguntas que uno va a responder con evet o hayır, ¿cierto? Acuérdense que evet significa sí y hayır significa no, ¿cierto? Pero en el caso de que uno está preguntando kimse var mı, entonces, por ejemplo, el tendero va a decir evet ben varım. Evet ben varım. Es lo que a veces dicen. Sí, yo estoy, yo existo, por decirlo así. O el que, digamos, si alguien pasa por ahí, un vecino o algo, y observa que uno está preguntando, uno dice, Hayır, va a decir, no, no, no hay nadie. O sea, Hayır, kimse yok. Digamos, llega alguien, una gente externo allá y pregunta, Hayır, kimse yok. No hay nadie. Por decirlo así, estamos imaginándonos una situación que vamos a una tienda. Bueno, entonces es eso. Es una expresión muy utilizada. Bueno, vamos ahora eh, con a continuación a esto. Entonces, aquí vamos a continuar las diapositivas. Entonces, sí, listo, perfecto, ya creo, listo. Entonces, var yok mu, ¿cierto? Entonces, acordémonos de esto. Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Entonces, var mı, que indicaría hay, entre comillas, para decirlo así, trabaja como el que hay, está, existe. Esa sería la pregunta. Yok mu es como no hay, no está o no existe, por decirlo así. Pero en forma de pregunta. Yok mu. Vamos a ver más ejemplos. Var mı, yok mu. Entonces, acordémonos de algo muy importante, ¿cierto? Que es en el caso de, digamos, del sufijo locativo.
da, de. Bueno, son dos sufijos que utilizamos muchísimo y se los añadimos al final de la palabra que nos expresa el lugar, ¿cierto? El lugar donde se encuentra algo, o incluso el alguien, puede ser en una persona. Entonces, eso es algo que también debemos tener claro, que muchas veces este da de también nos puede funcionar como el tener, de acuerdo al caso. Primero, pues vamos con la forma más sencilla. Por decirlo así, masa, que es mesa en español, ¿cierto? Masa da sería en la mesa, ¿cierto? Ne, entonces, ne, que significa que, aquí lo coloqué con un asterisco que era el que de pregunta, que, entonces, var, hay, masada, nevar, ¿qué hay en la mesa? Este es el que pregunta, por eso lo coloqué así, porque pues en ese momento no tenía un teclado en español. Entonces, ¿qué hay en la mesa? Masada, nevar. Masada, bir, teléfono, var. En la mesa hay un teléfono, ¿cierto? Entonces, eso es algo que es importante. Ahora bien, también podemos decir, entonces, el utilizar estos casos locativos con personas, pero pues eso lo vamos a trabajar un poco más adelante. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta en esto? La armonía vocálica. Como ustedes les iba diciendo en las reuniones anteriores, la armonía vocálica nos expresa pues cuál de estos dos se va a utilizar, si es da o de. También hay una cosa más, que es que ese da o de no solamente es da o de, sino que también puede ser ta o te. Ta o te. Esto más adelante lo vamos a decir por qué. Ya, si alguno se acuerda, en una de las reuniones anteriores, pues la regla del Verstärkungsgrad. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Digamos, estas diapositivas nos había compartido un amigo y pues estamos trabajando sobre ellas. Entonces, aquí vamos a ver sobre los auxiliares de preguntas, ¿cierto? De sí o no. Entonces, prácticamente el auxiliar de pregunta de sí o no, por decirlo así, para las preguntas, voy a colocar aquí, no sé, no me deja, ok. Entonces, los auxiliares de pregunta, aquí no sé si me la deja. Uy, se me quedó duplicada eso. Bueno, voy a borrar esto. En fin, los auxiliares de pregunta, voy a copiar este cuadro de texto que me ayuda, son los siguientes entonces. Los auxiliares de pregunta de sí o no son el mood, ¿cierto? Mood, el mi, el mu y el mu. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de estos es el adecuado? ¿Cómo sabemos cuál es el que vamos a utilizar? Pues digamos, esto ya lo hemos visto en la primera sesión, ¿cierto? Este cuadrito, digamos, eso lo tomé de ahí, de la primera sesión que trabajamos. ¿Y cuáles son los que aplican aquí? Entonces, uno, digamos, es la terminación vocálica digamos, en A o en A o en E. Voy a tratar de dejar su mayúscula en minúscula. A, E. Cuando la palabra que antecede al auxiliar de pregunta, de sí o no, es A o es E, no sé, la última sílaba es una A o es una E, pues nuestro auxiliar de pregunta va a ser M. Bueno, M. En el caso, en el caso de que esta palabra, como si miran aquí, ¿cómo va a ser unión vocálica? A, E, ¿cierto? A, E. Entonces, si termina en E o en I, entonces prácticamente
nuestro auxiliar de pregunta sería mi, si termina en E o en I. El siguiente es si termina en O o en U. En este momento, should the same have. Entonces, es que me dijeron que llegó visita, entonces, que si alguien que si vas a saludar, yo, qué pena, estoy en ese momento en clase. A ver, disculpe. Bueno, entonces, tenemos aquí entonces otro caso, entonces si termina nuestra palabra en o en u, nuestro auxiliar de pregunta, pues sería mo o mu. Y pues en el último caso, si nuestra palabra termina en e o en u, entonces nuestro auxiliar de pregunta sería mu, ¿cierto? Acuérdense, es una u, son nuevos sonidos, lo mismo que esta son sonidos diferentes. Esos son las tres vocales que no existen en el español, que realmente para muchos son un reto, entonces hay que practicarlas. Hay que practicarlas, hay que acordarnos que esto va prácticamente por grupos, la armonía vocálica. Entonces, miren, prácticamente. Entonces, si terminan A o en E, entonces tenemos M. Si terminan E o en I, tenemos mi. Si terminan O en U, mu. Si terminan E o en U, mu. Siempre vamos a tener ese tipo de agrupaciones, que más adelante vamos a estudiar a más detalle y vamos a ver muchos más ejemplos y muchas otras formas más de utilizarse. Por ejemplo, ¿cómo se utilizaría en estos casos? Digamos que si nos acordamos de los demostrativos que trabajamos hace unos días, ¿cierto? Los demostrativos. Acordémonos de bu. Voy a borrar este de aquí. Acordémonos del bu, ¿cierto? Por ejemplo, bu. Por ejemplo, que alguien pregunte la primera palabra que aparece aquí, digamos, chanta. Chanta, que es nuestro número 11. Chanta, ¿cierto? Entonces, bu, chanta, buchanta, estaríamos diciendo esto es una maleta, ¿cierto? Esto es un morral, esto es una maleta, digamos, cualquier grupo de maletas, tanto grandes como pequeñas, como la cartera que usa la mujer, o un carriel, o cualquier otro tipo de maleta se le llamaría chanta. Bueno, ahora, buchanta. Si vamos a hacer una pregunta, digamos, que si esto es una chanta, una maleta, entonces diríamos buchanta, m. Buchanta, m. ¿Por qué m? Por nuestra terminación en vocal, ¿cierto? Nuestra terminación en la vocal A. Independientemente si hubiera habido alguna consonante después de esta, es por la terminación de la última vocal, ¿cierto? Puede haber una consonante más adelante y vas siguiendo con m. Claro que hay ciertas excepciones. Hay unas excepciones que seguramente más adelante vamos a estudiar. ¿Como cuáles? Bueno, vamos a continuar y les voy a mostrar unas. Entonces, otro caso, por ejemplo, digamos calem. Calem, que es cualquier elemento que nos sirva para escribir, desde un lápiz, un bolígrafo, un marcador, ¿cierto? Calem, ¿cierto? Entonces, si vamos a decir que algo es que eso es un calem, digamos así, un calem, un lápiz, un bolígrafo, un marcador, entonces vamos a decir, por ejemplo, shu, estamos señalando algo que está un poco lejos, recordando lo que vimos la sesión anterior, shu, kalem, ¿cierto? Sería la forma positiva. Entonces, si le vamos a añadir la parte, digamos, de pregunta, bu, shu, kalem, mi, ¿cierto? Shu, kalem, mi. ¿Por qué mi? Porque, pues, en la última sílaba de la palabra que la antecedía, tenemos la presencia de una E.
¿cierto? Tenemos la presencia de una E y habíamos dicho que cuando termina en E o en I, nuestro auxiliar de pregunta sería mi. Ahora bien, vamos con otro ejemplo. Digamos que vamos a decir o, ¿cierto? O que significa aquel, aquella, también significa él o ella, pero bueno, eso lo vamos a aprender más adelante. Por ahora, asumamos que solamente estamos trabajando con demostrativos. Entonces, o, ¿en qué casos? Bueno, aquí no, en las palabras que tenemos de aquí abajo, pues no aparece. Pero digamos, con ojo, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Mm, ¿qué- ¿Te acuerdan alguna palabra que termine en O o en U? ¿No? Bueno, digamos una palabra que todo el mundo conozca, motor, ¿cierto? Motor. Teléfono, Teléfono también es muy bien, gracias. Teléfono, ¿cierto? O teléfono, ¿cierto? O teléfono sería como, eso es un teléfono, o eso es teléfono, o eso teléfono, como ustedes quieran interpretar. Es una afirmación positiva, pero ahora la vamos a dejar positiva interrogativa. Que sería, ¿eso es un teléfono? Entonces, para poder hacer eso, entonces, nuestra última vocal es la O, por lo tanto, pues el caso, le vamos a colocar aquí, sería mu, ¿cierto? O teléfono mu, o teléfono mu. Esa sería la forma. Ahora bien, digamos que cualquiera, digamos, cogemos bu, tenemos bu, cogemos una plancha, la plancha para planchar la ropa, reitero, digamos, siendo redundante, porque pues tenemos también la plancha de la casa, en fin, entonces la plancha de la ropa se llama ütü, ¿ok? Ütü. Entonces diríamos, por ejemplo, esto es una plancha. Vamos a decir ahora, vamos a preguntar, ¿esto es una plancha? ¿Cierto? Asumiendo que tengo una plancha imaginaria aquí, entonces, ¿eso es una plancha? Entonces diríamos, bu ütü mü, bu ütü mü, bu ütü mü. Eso sería lo que diríamos. Entonces, así trabajaría pues nuestra armonía vocálica. Por eso es que cuando estamos utilizando la expresión var, ¿cierto? De haber, de expresar existencia, y nuestra expresión yok, ¿cierto? Var, en su última sílaba, que es su única sílaba realmente, pues tiene una A. Por esa misma razón, pues, colocamos m. En yok, su última, pues, su única sílaba prácticamente, tiene una O, entonces por eso es yok mu. Ahí es que se observa todo eso que hemos hablado de la armonía vocálica del turco. Es algo que es importante ir aprendiendo. Entonces aquí vemos un vocabulario pequeño que pues habíamos compartido, ¿cierto? Que hemos extraído de un libro, no recuerdo cuál, hay tantos libros que trabajamos. Trabajamos sobre el libro Estambul, sobre el libro de Yunus Emre, hay otros más que no recuerdo. Entonces, kalem, que kalem es cualquier elemento que sirva para escribir. Digamos que un lápiz, un bolígrafo o un marcador. Eso es un kalem. Ya si vamos a especificar alguno de ellos, cada uno tiene un nombre diferente, como un eh, adjetivo que hace que cada uno se diferencie. O un sustantivo que pues, se une con ella, y, con esta palabra, y pues genera una nueva palabra con algo que se llama isim tamnomasa, que después les voy a enseñar cómo funciona. Kalem. El 2, Jetvel. Jetvel, que es nuestra palabra regla. La regla de medir. Bueno, es esa regla. Jetvel. No es la regla de ¿cómo se dice? Norma, no. No es esa regla, ninguna otra regla. Es la regla de medir. Jetvel. Y acuérdense que la V se lee con el labio inferior. Entonces, Jetvel. Digamos, labio inferior con los dientes superiores. Siguiente. La palabra es harita. Harita. Entonces, harita es
el mapa, ¿cierto? El mapa. En este caso es el mapa mundi. Creo que el mapa mundi generalmente tiene otra definición, pero Harita, vemos cualquier tipo de mapa, cualquier tipo de cosa que exprese una ubicación, le llaman Harita. Siguiente es este de acá, vemos el 4. El 4 pues es Tahta. Tahta. Tahta es tanto una pieza de madera grande que utilizamos para, como tal, eh, no sé, hacer cualquier tipo de construcción con madera, o también es el tablero, se le llama así el tablero. Estamos hablando del, de este marca, tablero, pues le llamamos tahta. O también vemos, por ejemplo, si es la pizarra que nosotros utilizamos con tiza, ¿cierto? Se llama cara tahta. Ese es nuestro tablero de tiza, que muchos de nosotros todavía usamos, hasta en las universidades aún se utilizan, son muy útiles. Tahta, ¿cierto? Cara tahta. Cara, que significa oscuro. Cara tahta es como tablero oscuro, porque ustedes se acuerdan, tiene un fondo oscuro, por lo generalmente es verde o negro. Continuando aquí, entonces teníamos otra palabra, y vamos con esta, la palabra número 5, que era pergel. Pergel, que es el compás. Pergel. Después de eso, entonces teníamos la palabra número 6, que era hesap makinesi. Acuérdense que máquina significa máquina en español. Hesap significa cálculo, ¿cierto? Hesap significa cálculo. También cuando uno va a ir al restaurante y uno va a pedir la cuenta, uno pide es hesap. Hesap es la cuenta también. O también cuando uno está en el banco y va a abrir una cuenta, esa cuenta que uno abre en el banco se llama hesap. Bueno, entonces hesap es como, por decirlo así, la cuenta que se lleva. La cuenta. Entonces, Hesap Makinesi es como la máquina de llevar las cuentas. Es esa. Entonces, acuérdense que este sí es el Isintam Namasi, que luego lo vamos a ver. El siguiente que tenemos acá es el número 7, que es Finjan. Finjan, que es nuestro pocillo pequeño o nuestra taza para beber café o beber té. Depende, pues, el gusto de la persona. El otro es Bilgi Sayar. Acordémonos que Bilgi significa información, Sayar es el contar en tercera persona, el verbo Saymak. Entonces, prácticamente el que cuenta información, ese es el computador, una herramienta que se encarga de contar información, recolectar información y vamos a computarizarla así. Entonces, así se llama esto. El 9, que es el defter, ¿cierto? Defter, que significa cuaderno, ¿cierto? Cuaderno, cualquier cuaderno se le llama defter. El siguiente tenemos aquí, el número 10, kitab. Kitab, eso ya lo hemos visto tantas veces, se le llama así a los libros, kitab. Por eso ustedes cuando van a mirar los archivos que yo tengo ahí compartidos para ustedes en el grupo, pues ahí dice ahí Kitaplar. Kitaplar, que sería libros, en plural. Eso también lo vamos a trabajar más adelante, en plural. Siguiente, entonces tenemos chanta, que ya habíamos dicho que era maleta. Saat, Saat, que es el reloj, ¿cierto? Saat, donde aparece aquí, Saat. Que Saat es una de esas pequeñas excepciones. Esas pequeñas excepciones que en vez, digamos, como ese realmente tiene un sonido más suave de una A, pero eso después se les va a enseñar a ustedes, digamos, eso ya es mucho más avanzado. Digamos, simplemente uno cuando está en la institución, cuando uno está aprendiendo, en el TOMER o en cualquier otra parte, uno le dice simplemente es una excepción. Después a uno le dicen porque es una excepción, realmente es porque es una palabra árabe y que tiene una pronunciación un poquito diferente. Entonces, pero no se preocupen por la pronunciación, realmente. Saat sería eso, Saat. Entonces,
digamos que vamos a decir, ¿eso es un reloj? Vamos a preguntar, ¿eso es un reloj? Shu saat mi sería la excepción en este caso. Este caso es excepción, por ello mismo, pues lo incluí en este ejemplo. Bueno, shu saat mi, ¿cierto? Bueno, continuando aquí, tenemos, entonces ya prácticamente trabajamos sobre todas esas palabras. Shu saat mi, ¿eso es un reloj? Estamos preguntando. Mi, esa es una excepción. Vamos a continuar con la próxima diapositiva. Entonces, a ver si me permite el programa. ¿Pueden observar lo que les estoy compartiendo? Sí. Vale, gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, acordémonos que pues el de localización, ¿cierto? El de ubicación, el sufijo de ubicación. Denis, que significa mar, ¿cierto? Entonces, mar. Denis de nevar. ¿Qué hay en el mar? Denis de nevar. Denis significa mar. Entonces, Denis de nevar. Denis de, entonces acordémonos que prácticamente, como en el español, las preguntas se responden digamos, como son preguntadas, por decirlo así, siendo redundantes. Entonces, Denis de nevar. Denis de balıklar var. Acuérdense que la palabra balık significa pescado, pez. Digamos, en el turco no existe la diferencia entre balık, digamos, que es pescado o pez. Recordemos que el pescado pues ya es el que ha sido capturado y el pez es el que está libremente en su sitio. Entonces, balık, ¿cierto? Entonces después le colocamos el sufijo que uno utiliza para enseñarle a un turco, diferenciar la palabra entre pez y pescado cuando nos está enseñando. Entonces, balıklar sería peces. Para que se acuerden, eso lo trabajamos según la armonía vocálica y más adelante vamos a hacer énfasis en ello. Entonces, denizde nevar, denizde balıklar var. Hay peces. Havada nevar. Hava, que significa tanto aire como también le llaman así al estado del tiempo. Entonces, por ejemplo, también le llaman así, o también le llaman pues, al aire que está en torno a nosotros, ¿cierto? Entonces, havada nevar. ¿Qué hay en el aire? Por decirlo así. Havada balonlar var. Balón, pues, no sé si ustedes saben inglés, pero pues en el inglés hay una palabra que es balloon, ¿cierto? Que se parece muchísimo a esta palabra. Entonces, balón en turco significa globo. Es el globo que uno, digamos, infla con la boca o con una maquinita. Y también es el globo en el que uno se sube. Esos globos que ustedes han visto en Capadocia, esos mismos globos también en turco se llaman balón. Bueno, entonces, havada balonlar var. En el aire hay globos. Entonces, acuérdense, var. Havada nevar. ¿Qué hay en el aire, por decirlo así? Havada bulut var. Bulut. Bulut, que significa nube, ¿cierto? La nube. Entonces, hay una cuestión en el turco que es que si uno no expresa el plural o un número en específico, no significa que no estemos expresando algo que pueda ser plural. Por ejemplo, en el aire hay nube. Cuando decimos de esta manera, si no le colocamos un número antes a este, estaríamos expresando algo muy general. Entonces, hay nube, hay tanto una como varias, puede ser. Entonces, si decimos bulut var y hay una sola en el cielo, pues estaría bien, no pasaría nada. Hay una por lo menos. Si hay muchas más, bulut var, también estaría bien si lo decimos así, en el turco, porque sería una expresión general. Ahora bien, pero si no hay ninguna y decimos bulut var, estaría mal, porque si no hay ninguna nube, como en este caso, entonces decimos havada bulut yok.
yok. No es yok, sino yok. Acordémonos que la IE trabaja como pues, una I, ¿cierto? No es Y, sino IE en este caso. Havada bulut yok. Entonces, no hay nubes en el cielo o en el aire. En este caso es en el aire. Entonces vamos para la situación del fıstıkçı Şahap, ¿cierto? Fıstıkçı Şahap. ¿Qué nos hace el fıstıkçı Şahap? Nos convierte esa D que nosotros normalmente añadimos como sufijo, o como parte de un sufijo, a una T. Eso es lo que nos hace nuestra queridísima norma de fıstıkçı Şahap. Es una forma de, es una regla precisamente para que la pronunciación de una palabra sea más fácil, debido pues a cómo estas palabras son pronunciadas, digamos, el pasarse de una F a una D puede costar un poquito y es más fácil pasarse de una F a una T cuando uno está pronunciando. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, digamos, es con cada una de estas consonantes. Bueno, si nuestra palabra termina en una de estas consonantes y le vamos a agregar el sufijo de ubicación, por ejemplo, o cualquier sufijo que empiece por D, entonces lo único que vamos a hacer es convertir a esa D en una T. Por eso es que al principio les había dicho da, de, ta, te. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, sınıf. Sınıf, que significa tanto clase, digamos, es la clase que uno va clasificando, o clase como el salón de clase, ¿cierto? El salón de clase. Entonces, sınıfta kim var? Kim, que significa quién, ¿cierto? ¿Quién está en la oficina? En la oficina, no, en el salón. Estaremos diciendo aquí, perdón, es que leí esta palabra de una vez, se me cambió el chip. Entonces, ¿quién está en la oficina? Sınıfta kim var? Por ejemplo, sınıfta, vamos a darle respuesta a esto, por ejemplo. Sınıfta kim var? Bueno, aquí creo que más adelante le di respuesta a todo. Entonces vamos a dejarlo para a continuación. Ya nos quedan 2 minutos para que se nos corte el video y volvemos a retomar otra vez con el mismo link. Ofiste kim var, acuérdense, entonces termina con S. Acordémonos que la regla es fıstıkçı Şahap. Entonces son todas las consonantes presentes en esta oración. Bueno, esta frase. Sınıfta kim var? Ofiste kim var? Office, que significa oficina, ¿cierto? Derste kim var? Ders, que se llama la lección, ¿cierto? También se le llama al salón de clases, a veces se le llama ders. Bueno, entonces es una forma. Ders significa lección, la lección donde uno aprende. Y ders, entonces derste kim var, pues quién está en la lección, quién está en la clase. Otra, por ejemplo, cafés, que significa jaula, la jaula donde está nuestro, no sé, un animal que esté malito, seguramente a veces lo colocamos en una jaula para cuidarlo durante ese tiempo y luego lo soltamos, seguramente. O pues, hay personas que les gusta tener animales encerrados. Yo no soy partidario de eso, pero cada quien es libre. Entonces, cafeste nevar. Entonces, ¿qué hay en la jaula? El otro es sepete nevar. Sepet, que es nuestra palabra, digamos, eso es canasta. Paquete nevar, ¿qué hay en el paquete? ¿Cierto? Bardakta nevar, bardak, que es vaso. Girişte kim var? ¿Quién está en la entrada? Girish. Siparişte ne var? ¿Qué hay en el pedido? Siparish. Es pedido. Bueno, entonces vamos ahorita a retomar el mismo link y vamos a continuar dándole una respuesta a cada una de estas preguntas.